Bienvenidos a otro capítulo de Contravías, Diálogos de la Escena, una iniciativa ganadora de la beca La Función Continua del Portafolio Distrital de Estímulos 2021. Hoy con nosotros una invitada a la que quiero mucho, con la que me identifico mucho, con la que hemos tenido puntos de convergencia, de reflexión. Con nosotros hoy estará Juanita Delgado, la salvaje. Juanita, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Ay, gracias, César. Esa presentación me encantó. Gracias. Estoy contenta de estar acá. Juanita, ¿qué camino tú has recorrido para llegar hasta acá? No puedo decidir o encasillarte dentro de un género artístico de las artes escénicas porque es muy difícil. Tus desplazamientos son múltiples, eres camaleónica, polifacética, trabajas la voz, pero trabajas el cuerpo, pero trabajas la actuación, pero trabajas el performance, pero te inclinas por el arte sonoro. ¿Cómo ha sido ese recorrido para llegar hasta acá? Ay, yo creo que cuando uno tiene muchas ganas de hacer las cosas y tiene muchas ideas en su cabeza y sobre todo un deseo profundo por sacar lo que uno tiene adentro, llega un momento en el que de golpe un soporte no es suficiente. Eso es lo primero, pero me costó años entenderlo, la verdad. Pero y con eso hay una reflexión que hago frente a las múltiples posibilidades de expresión de los seres humanos que no deberían estar encasilladas a un deber ser o a un deber hacer. Y en ese sentido yo creo que eso se vuelve, digamos, como uno de los pilares para poder, con valentía y también con respeto por el hacer y por los haceres, y con un gran vértigo, decidir que para cada proyecto de golpe es necesario empezar a investigar cómo estar en ese posible mundo, ¿no? En ese posible proyecto y en esa relación con aquello disciplinar o aquello estético o aquello en términos de producción que sea necesario. Entonces, pues básicamente lo que ha sucedido primero es entender eso para poder liberarme, digamos, de mis propias estrategias y de mis propios juicios frente al cómo se hacen las cosas, y más bien empezar a buscar qué es lo que necesito en ese momento específico para poder desplegar lo que tengo adentro. Y así las cosas pues ha pasado mucha agua por debajo del puente. Pues estudié música muy académica, hice la maestría de Artes Vivas que tú también hiciste y por la cual nosotros nos conocemos. Y he hecho como una gran deriva estudiando, leyendo, viendo, viajando, como viviendo, ¿no? Viviendo y viendo para poder decir, claro, pues de todo eso yo voy a construir mis propias estrategias, sobre todo para andar en el mundo, no solamente para construir obra o cosas de ese tipo, sino para vivir la vida, pues, porque no sé de qué otra manera tampoco vivirla, sino es creando y enseñando realmente. Ok, tocas un punto súper importante para mí porque Juanita fue mi directora de tesis de la maestría, y para los que hemos tenido la oportunidad de tenerla como maestra, como que pasamos por un sinnúmero de emociones alrededor de ese acompañamiento. Juanita es súper generosa con su conocimiento. Juanita es sensible, es emocional, es visceral, es torturadora cuando quiere, como que le encuentra la llaga a uno y entonces dice, por ahí es, entonces sin miedo mete la mano y abre y escarba en esa llaga. Y surgen muchas cosas bonitas desde ahí, ¿no? Cuando nos empuja como a ese lado oscuro, como ella decía ahorita, del que no nos gusta muchas veces trabajar porque estamos más cómodos y tenemos más confort en otras maneras de hacer, y cuando nos empuja hacia ese lado que no conocemos. ¿Cuándo surge en Juanita esa intención, esa pulsión de querer enseñar? Voy a contar una anécdota realmente muy chistosa. Se vuelve, para mí es súper significativa, pero creo que es una anécdota de una niña
más de mi madre acerca de mí. Mi madre un día, yo siempre canté, eso es lo primero, ¿no? O sea, yo estaba cantando desde que empecé a balbucear y todo el mundo decía, ¿esta niña qué? Mis papás en algún momento yo creo que dijeron, ay, ojalá se le quite en algún momento la fregadera, pero no. Y un día, muy chiquitita, cuenta mi madre, me dice, oye, pero ¿tú a qué viniste a este mundo? Mi mamá dice que yo tenía como 3 años y ella me decía esas preguntas todas existenciales, pues para ver ese bebé que decía. Y yo, pues a enseñar. Y mi mamá, ¿qué? Bueno, listo, cambiemos de tema. Es una anécdota porque yo, digamos que empecé el camino de la enseñanza muy joven. Y ese camino, digamos ya en términos mucho más profesionales o bueno, no sé, académicos, empieza en la Javeriana. Yo me gradué de música en la Javeriana. Yo me estaba graduando de música y a mí me dan la oportunidad mis maestros de la Javeriana de empezar a enseñar en la Javeriana. Entonces yo era una niña, yo me gradué de 21 años y empecé a enseñar allí. Me dio como rebeldía, yo decía, no, pero yo quiero cantar todo el tiempo, yo porque estoy enseñando y pasé por eso también. Pero me iba muy bien y yo disfruto mucho enseñar. Le hice el quite durante un tiempo a enseñar y todos los caminos conducían a esa exploración, digamos, en términos mucho más abiertos artísticamente y a enseñar. Entonces, con esto te quiero significar que pareciera que, y quiero pensarlo así, me parece linda la ficción de pensar que yo nací para eso. ¿Cómo llegas al programa de la Sergio Arboleda? El año pasado, finales, yo ya ni sé en qué año estamos. 21. A finales del 2020 me llama Julián Montaña. Julián Montaña es el decano de la Escuela de Artes y Música de la Sergio Arboleda. Y tenemos un par de conversaciones en las que empezamos a ver la posibilidad de entrar a la Sergio Arboleda. Al final del año, digamos, tanto él como yo decimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer en el ejercicio de construcción y de fortalecimiento del proyecto, del programa, pues proyecto artístico de teatro musical de la Sergio Arboleda. Yo entro como coordinadora del programa y en mayo de este año soy nombrada la directora del programa. Fue una cosa inesperada, yo no estaba, digamos, ni remotamente pensando en ello, pero a la luz de entender que había una posibilidad de construir nuevas formas de relacionamiento con las artes escénicas y la música y el cuerpo, pues, y que de golpe allí hay un terreno fértil para poderlo hacer, dije que sí. Así llego a la Sergio Arboleda y ahí empiezan, digamos, unos diálogos alrededor de lo que significa un programa de teatro musical en un país como este. Uy, esa es la siguiente pregunta. Y es porque conozco a Juanita, porque conozco parte de su interés, de hacia dónde va su práctica. Y entonces entiendo que este no va a ser un programa de teatro musical como uno se imaginaría un programa de teatro musical tradicional. Siento que este programa va a estar permeado por todo lo que es Juanita en su práctica artística y por todo lo que es Juanita como ser. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es ese programa? ¿Cómo tú has venido pensándolo, proponiéndolo, poniéndolo en tensión? El programa lleva 2 años y medio, 3 años. Es decir, yo vengo, digamos, como a también a insertarme en una lógica que ya trae construida el programa, con mucho respeto. Me parece que las personas que hicieron el programa, que se dedicaron a pensarlo, invirtieron mucho tiempo e intento en construir un programa pues que fuera coherente, digamos, para las necesidades, no solamente de la Sergio Arboleda, sino las necesidades de una ciudad como Bogotá y un país como este. Yo entro a varias cosas, pues la primera sí a poner en la mesa un punto de reflexión frente al hacer escénico en el 2021, porque me parece que es muy importante pensar que todas las prácticas artísticas han tenido un momento, sus momentos de reflexión, a ellas y de praxis, obviamente, se teoriza alrededor de ellas, eso se vuelve un movimiento, ¿no? Y uno pues quiere replicar
aquello que le parece sugerente, sugestivo y pertinente para la vida. Entonces, ¿qué pasa con el teatro musical en el 2021 y en Bogotá y en Colombia y en Latinoamérica? Yo creo que es muy importante empezar a ver, a observar el fenómeno teatro musical, entendiendo que el teatro musical es un paraguas de los muchos que hay en las artes escénicas que están pensando el cuerpo en movimiento o la danza, el canto o la voz, sea como tenga que ser presentada en la escena, y las artes de la representación o de la presentación. Entonces, y creo que eso que llamamos teatro musical, entendido como Broadway, West End, ¿no? Toda esta práctica, digamos, traída de Europa y de Estados Unidos, debe empezar a ser vista a la luz de latinoamericanidad, del cuerpo latino, de las voces latinas, de las mentes latinas, de las problemáticas latinas, y que ver el fenómeno, ahora sí, teatro musical, como ya lo conocemos, pasar por él, pero también entenderlo para producir otras cosas coherentes con un entorno que además no es solamente un entorno cultural, sino un entorno económico y un entorno estético, ético, es muy importante. Y eso es lo que yo quisiera traerle al programa de teatro musical. Juanita, nosotros como compañía como que tenemos una pulsión muy grande hacia el teatro musical. No sé. Y dentro de eso creo que hay muchos grupos que están también pensándolo desde ahí porque la música indiscutiblemente es uno de los lenguajes escénicos también que nos permite develar cosas que están atravesadas en el alma. Y también lo pensamos así, también nos preguntamos cuál es la coherencia de esta práctica que nosotros hacemos con el momento histórico que atravesamos, ¿no? Con este 2021 tan particular que tal vez en la historia nos hubiéramos imaginado que iba a ser así, de esta manera, en nuestra ciudad, atravesado por tantos paros, atravesados por otra ola de violencia, atravesados por una pandemia. ¿Cómo ahondar en esas preguntas? Porque a veces son tan fuertes las preguntas que uno naufraga buscando las respuestas. Creo que son varias cosas. En el caso, digamos, de un pregrado, pues uno ¿qué ofrece? Y yo pienso que la universidad y la escuela, digamos, sobre todo la academia en las artes, es un espacio de reconocimiento, de autorreconocimiento, muy sensible de las potencias del artista en formación. Y eso se da a partir obviamente de una estructura, de un marco técnico, que bueno, ahí yo me empiezo a meter en un terreno complejo, ¿no? Disciplinar, pero también es un lugar de profunda exploración. Creo que ese es el cambio de paradigma que debe operar en las artes escénicas, en la academia de las artes escénicas. ¿Y qué está pasando? Yo creo. Y es, claro, debes encontrar la dicha de descubrir quién eres y aprender y desarrollar unas estrategias en términos disciplinares. Y también es muy pertinente, tremendamente pertinente, que puedas profundizar en las preguntas sobre un oficio, sobre un hacer, sin miedo a que esas preguntas te conduzcan a otros lugares lejanos, sin miedo a que esas preguntas no sean las adecuadas, ¿no? Estamos demasiado atados, somos presas y presos de nuestros propios juicios de valor frente al cómo deben ser las cosas. Eso por un lado. Pero por otro lado, la noción de cuidado y afecto a mí me parece tremendamente importante, porque no creo que estos sean los tiempos en que se deben sacrificar las almas para lograr resultados estéticos pertinentes, no lo creo. Creo que es muy importante cuidar a los seres humanos y que cuando los seres se sienten cuidados, se sienten protegidos, se sienten valorados, es en ese momento donde florecen y es en ese momento donde la cuestión técnica aparecerá, ella va a aparecer, confío, ¿no? Yo quisiera pensar en esa subversión porque me parece que no tiene sentido que la gente pase por una agonía para poder volverse el mejor en un mundo en los que yo creo que ser el mejor es lo que nos ha traído tantos problemas.
Entonces ahí también hay una reflexión muy fuerte, muy grande. Yo creo que la única manera de no naufragar, por lo menos desde mi práctica artística y un poco y mucho como profesora, es permitirle al otro que sea, mientras va descubriendo realmente qué es lo que quiere hacer. Y que mientras eso pasa, sienta además que hay una contención, un observador externo, alguien que le está diciendo, yo voy con usted. Ahí yo creo que hay para mí están cimentados los pilares de la pedagogía. Y si no cambiamos en ese aspecto, y si el paradigma no cambia, pues si no cambiamos ese paradigma, yo creo que ahí pasarán otros cuantos años y otras almas van a sentirse un poco violentadas por tener que responder a la demanda de la productividad versus la felicidad de la experimentación. Hablabas ahorita de tu práctica artística y de la academia, y es una pregunta interesante ¿cómo ligas o cómo se crea esa simbiosis entre tu práctica como artista, pero tu práctica como docente, y vuelves y reflexionas sobre tu práctica artística y eso te lleva a reflexionar de nuevo sobre la práctica docente? Uy, no, es que yo creo que me terminaría de chiflar si yo no estuviera todo el tiempo poniendo el cuerpo para responderme las preguntas. Entonces ya ni siquiera es como, voy a hacer obra, no, cero, es como, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los gritos que vamos a pegar? ¿Botero? ¿Dónde es que vamos a tocar? Estoy desesperada, ¿sabes? Como que para mí lo que me pasa es que yo soy así, por un lado, soy muy ñoña por el otro, yo leo, estudio, vuelvo y leo, me fascinan los libros, me compro unos libros y después los veo y digo, ¿cómo así que no los he leído? Muestra a ver. Y como que yo siento que yo estoy en una constante búsqueda, y creo que eso es lo que ha hecho que yo haya hecho discos o obras o me le haya medido a una cosa que desconocía por completo y que aprendí en la práctica, bien regular o mal, pero la aprendí allí. Entonces es como una curiosidad y un no poderme quedar quieta. Entonces no tengo, digamos, soy súper honesta en ese sentido, no tengo la pretensión de, no, es que yo soy un artista que hace un montón de cosas, sino que es que a mí el espíritu no me da sino para andar en esas. Y lo que pasa es que enseñar, pues como te digo, yo siento que de verdad a mí además me fluye enseñar, me gusta. Entonces como que lo que siento es que la práctica artística construye como una energía en uno, como una forma de estar en el mundo y de ver las cosas, que es la que uno lleva a las aulas. Y eso es lo que se impregna. Yo creo que cuando uno está en relación con otra persona, compartiendo el conocimiento, o sea, no de aquí para allá, sino en ambas vías, porque uno está aprendiendo de la persona a la que le está diciendo cosas también. Hay un flujo energético que como que es lo que realmente hace que se traspase la información. Y yo siento que ahí es donde convergen, digamos, el lugar de la práctica y la academia. Claro, la observación del mundo, es decir, me pareciera a cosas como muy abstractas, pero realmente lo que sucede es que la información está. O sea, un niño, un joven, una joven de ahorita quiere un tutorial de canto y lo encuentra en YouTube, ese no es el problema. O sea, ¿quieres cantar yo no sé cómo? Tal, tutorial. ¿Quieres hacer no sé qué? Tal. Eso está perfecto, es decir, no, eso yo no lo satanizo de ninguna manera. Lo que siento que es lindo es la relación. Y ahí se aprenden cosas que exceden que hay una persona que quiera aprender a cantar conmigo, por ejemplo. Y ahí se crea la magia de la transmisión, Entonces, por eso cuido también mucho mi práctica. La respeto, la atesoro y si no, yo soy, creo, la profesora que soy,
por mi práctica artística también. ¿Cómo esa práctica, Juanita, o cómo en esa práctica, más bien, queda la huella de la MITAF? La MITAF es la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional, de la cual Juanita y yo somos egresados. Yo soy una de las que dicen que yo soy una persona antes de la maestría y otra después de la maestría. Para mí el encuentro con esos seres, además, esos maestros, Rolf Abderhalden, Heidi Abderhalden, José Alejandro Restrepo, Adriana Urrea, Heidi Díaz, para mí fueron definitivos. Y lo que hago ahora está pasado por completo por las reflexiones construidas en la maestría, que construyó un lenguaje que ahora se está empezando a usar mucho, pero que ellos están usando desde hace cuántos años, completamente revolucionarios. Y además, para mí la maestría fue, nuevamente, porque estoy un poco recalcitrante con ese tema, fue un lugar donde yo construí unos afectos muy fuertes, ¿no? Rolf, mi maestro, amigo, que lo adoro con mi corazón y lo respeto profundamente por ser el ser que es, y así como una legión de personas muy interesantes con las que construimos unos afectos muy fuertes. Y lo digo así porque es que luego de atravesar un año de pandemia, un año y medio, y de experimentar lo que hemos experimentado, no encuentro otra manera en la que uno pueda estar en el mundo sino procurando una construcción de afectos constante, de cuidado, que permita que nos podamos relacionar cada vez mejor. Cuando yo estaba por entrar a la maestría, vi a Juanita en su tesis de grado que se llama La Salvaje. Y entonces yo dije, yo quiero hacer la maestría. Y volví a ver a Juanita otra vez, la vi 2 veces. Y después le escribí una carta a Juanita, que era como parte del inicio de la maestría. ¿Dónde está La Salvaje en estos momentos? En todo. Porque las preguntas que yo hago para llegar ahí y que nos hacemos en colectivo, porque en la maestría se piensa en colectivo, esas preguntas están atravesándolo todo. Yo creo que para mí La Salvaje fue como una suerte de statement frente a lo que yo pienso de la voz y a lo que yo pienso de la puesta en escena. Fue un trabajo que, en palabras de Santiago Botero, por ejemplo, que es el contrabajista del dueto que nosotros tenemos, Botero Delgado Dúo, es como instala casi que como un sonido fundacional del dueto, La Salvaje, esa pieza. Es la pieza con la que yo por primera vez le digo al mundo, no, es que yo soy compositora. Todavía lo digo y todavía me da como así como de todo en un mundo pues donde pues hay gente compositora. Y también donde digo soy directora, sí, soy directora. ¿De qué? De eso, de esa pieza. Porque ya había pasado que ya había dirigido otras cosas o que había compuesto otras cosas, pero yo nunca me había sentido tan segura de algo como para decir, claro que sí. Y desde ahí entonces empiezan a construirse otras preguntas muy importantes que atraviesan mi trabajo, y es qué sucede con la improvisación como estrategia de composición en tiempo real, que no es lo mismo que simplemente decir que uno ya está componiendo cuando improvisa, y puede ser que pase, o sea, no estoy polemizando, sino que estoy, digamos, tratando de entender mejor qué fue todo eso que pasó ahí, y eso se está volviendo teoría. Y de muchas de las preguntas que se hicieron y de la experiencia de la maestría, hay un libro alrededor de mis pensamientos frente a la voz, en construcción. Entonces, sí, para mí La Salvaje está en todo, pero además, cuando yo hice La Salvaje y estaba en la sustentación de la tesis, a mí me preguntan como por una dimensión de género, como que había una reflexión fuerte de género. Y yo recuerdo que yo le dije a ese jurado, pues sí, pero me tocaría hacer otra tesis, me tocaría hacer otro libro para poderle responder eso.
porque es muy amplio, porque es muy grande y porque yo soy ignorante en ese sentido, a pesar de sentir en mi carne y en mi construcción como mujer y mi construcción cultural, que realmente ha habido unas experiencias frente al género muy fuertes, como a muchas mujeres nos ha sucedido. Y eso se queda ahí, y entonces ahora pues también empiezan a aparecer esas preguntas, o más bien siguieron como pulsiones muy fuertes, que ahora yo siento que aparecen en lo que yo estoy haciendo en este instante. Seguimos en Contravías, Diálogos de la Escena, hoy con Juanita Delgado, la salvaje. Juanita, tenemos una pregunta de también una chica a la que admiro mucho, una joven directora egresada de la SAP, se llama Catalina Beltrán, y ella tiene una pregunta también sobre nuestra práctica docente. En un contexto en el que tanto los estudiantes como el medio artístico demandan conocimientos específicos en una variedad de áreas como la dramaturgia, la actuación para la cámara, la gestión y la producción, y eso sin descuidar aspectos de la formación tradicional en el cuerpo y la voz, ¿a qué debería apostarle la academia? ¿Es posible lograr esa integralidad en la formación o es mejor centrarse en profundizar en los aspectos fundamentales? Esa pregunta a mí me pone a pensar en, primero, qué es lo que uno necesita cuando está formándose. Necesita ser, y eso qué significa, ¿no? Necesita ser expedito en la actuación. ¿Qué es? Necesita ser buenísimo en voz. Necesita cantar espectacular, lo que le pongan. Necesita ser un grandísimo bailarín. Necesita escribir increíble, no sé. Seguramente que sí, seguramente que esas cosas son muy importantes. Yo lo que me pregunto es cómo la academia enamora a alguien por la práctica personal y el ejercicio personal de estar todo el tiempo en investigación. Eso es lo que me parece que es fregado. Más allá y con el hecho de que cuando uno se enamora de lo que hace, le invierte horas y por eso mejora. Entonces, pienso que es importante comprenderse haciendo y que por eso es necesario pasar por la práctica de cuerpo, la clase de actuación, porque es lindo poder además ver el mundo a través de un montón de lentes, que no es solamente el de mi experiencia. Pero también creo que es importante que ese ejercicio esté pasado, o sea, esa teorización o esa práctica disciplinar muy específica esté pasada por una experiencia real de estar poniendo el cuerpo y de estar poniéndose en riesgo en el mejor de los sentidos. Y yo siento que ahí hay un tema. Porque es que cuando uno sale a la vida profesional y le toca ser todero, es cuando aprende el montón de cosas de las que Catalina habla. Le toca aprender, porque es que ¿cómo más? O cuando sale recién egresada de artes escénicas y no tiene trabajo y le ofrecen una asistencia de dirección y no sabe cómo se hace, pues le toca aprender. Yo creo que la academia debería propiciar esos espacios cada vez más. Y creo que ahora está pasando. Pero que la pregunta que yo me hago frente a eso es, porque me parece muy importante, es ¿qué es lo que atraviesa una práctica disciplinar? Y lo primero debería ser las ganas de pasar tiempo con el hacer. Pero además, ¿qué es lo que propiciaría que uno pudiera medírsele a diferentes roles, ¿cierto? Dentro de la puesta escénica o, bueno, que sea, o la práctica artística. Y eso tiene que ver con unas preguntas al hacer que uno le está haciendo.
las preguntas que el estudiante le hace al hacer, las preguntas que el artista le hace al propio hacer. Porque si no, pues entonces uno se dedica a la especificidad. Pues a la especificidad, que también está muy bien, ¿no? Pero entonces, ¿cuándo aparecen las necesidades? Las necesidades aparecen en el mundo real. ¿Cuándo podrían aparecer otras? Cuando nosotros nos hacemos preguntas alrededor de lo que estamos estudiando, pues en el caso, digamos, del aprendizaje en la academia o en la escuela, ¿no? De tal manera que eso sea lo que permite que uno se va buscando las oportunidades y que va buscando sin temor, que si lo que necesita es aprender a hacer el vestuario de la obra que quiere hacer, como le pasa a uno en el mundo real, pues va y lo hace, ¿no? Y la especificidad en el hacer debe ser un deseo. La escuela está para que uno vea, descubra, se entrene, se relacione, ¿cierto?, con aquellos pares interesados en lo mismo. Pero luego de eso, y con eso, y entre eso, está que uno debería tener como metodología preguntarse cosas y ser curioso siempre, para que eso sea lo que redunde en ambas, no en pasar tiempo, digamos, en nuestro caso, pues con la voz, por ejemplo, pero también que nos permita decir, bueno, pero ¿y eso cómo se pone en escena y a la luz de qué? Y si yo lo quiero hacer, pues ¿no? Manos a la obra, que es que me voy a poner a hacer el vestuario y me voy a poner a pintar esto y voy a aprender, y además le voy a decir al colega que por favor sea mi asistente de dirección, que tampoco sabe. Bueno, pues entonces venga y aprendemos. Sin miedo al fracaso, pero con la convicción de que en esas preguntas está aquello que hace que la singularidad aparezca. Y hay otra cosa que es importantísima, y lo dice Sueli Rolnik, nuestra adorada Sueli Rolnik, muy bien. Es psicoanalista brasilera, pensadora, artista, que dice: el diván del psicoanálisis debe volcarse en cosas, ¿no? La estoy súper descontextualizando, a mí me van a perdonar esta parafraseada tan mala que estoy haciendo, pero para mí eso resuena mucho, y es, claro, tenemos que pensar sobre el hacer, pero tenemos que hacer, nos tenemos que mandar, no podemos esperar a ser los profesionales en voz, ¿cierto? O graduarnos de haber pasado 5 años por la universidad para realmente empezar a crear. Y esa es una cosa que las nuevas generaciones tienen muchísimo más claro. Sí, si es que están dispuestas a lanzarse al agua y a hacer cosas y a tropezar y aprender haciendo, porque es que la teoría tendría que ser posterior a la experiencia. Se nos acaba el tiempo, Juanita, pero quiero agradecerte un montón por abrir tu agenda, por venir, por acompañarnos, por reflexionar, por ponernos a pensar a nosotros y a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a todo el equipo que está acá, detrás de esas cámaras, a todas las personas que hacen posible esto. Es muy lindo, muy raro también, ¿no? Como salir luego de verdad de 1 año y medio a conversar. Creo que son muchas las cosas, y lo que más celebro es haber podido vernos y encontrarnos y tomarnos este té y encontrar este pretexto para sentirnos nuevamente. Me conmueve profundamente que eso pase, y espero que eso no se pierda jamás para ninguno de nosotros. Así va a ser. Ella es Juanita Delgado, la salvaje, a quien quiero mucho. Esto fueron Contravías, Diálogos de la Cena, y recuerden que la CNA somos todos.